Morales. Él es contador y dueño de su propia firma Morales y Archibald. De verdad que tiene muchísimos años de experiencia, más de 20 años de experiencia. Y él estuvo pues detrás de lo que fue esta operación de Justo y Bueno. Vamos a estar hablando del modelo de negocio Justo y Bueno, porque básicamente ese modelo de negocio tenía que tener un movimiento masivo, constante, y usted pensará, oye, de verdad que al tener esa gran cantidad de ventas diarias y el volumen, la empresa iba a ser rentable y tenía utilidad. Pues creo que no. Entonces, Lucas, gracias por estar con nosotros en este programa Tu Empresa Primero con Mirja Ceballos. Y desde ya te invito a que te conectes conmigo al 6620-0120 y manda todas tus preguntas acerca sobre este modelo de negocio, y también si tienes alguna duda en particular en tu propio proyecto, qué es lo que debes hacer para no llegar a ese punto de quebradez y que tu negocio vaya a cerrar o que vaya al quiebre. Y eso es lo que vamos a estar dialogando en esta primera media hora. Y en la segunda media hora seguimos con el tema de ciberseguridad, lo que yo le digo, las nuevas maestrías, doctorados y diplomados en temas de fraude, robo y demás. Entonces, Lucas, empecemos. ¿Cuál era el modelo de negocios de Justo y Bueno, para que nuestro público y nuestro oyente pueda entender exactamente cómo operaba esta franquicia que, como tú decías, más de 80 sucursales aquí en Panamá y en Colombia? Imagínate cuántas sucursales tendría en Colombia. Superaba las 1000. Sus 1000 Sí, sucursales. correcto. Ok, ok, entonces empecemos. Bueno, Mirja, gracias por invitarme, una gran amiga de muchos años. Ay, sí, pero no digas así porque después van a calcular la edad y Sí, sí, como sí, que... sí, sí, sí. No, no, y pues para mí es un gusto compartir contigo. Hemos compartido tantos temas. Ujú. En el día de hoy y con toda tu audiencia que es muy selecta y muy estudiosa, porque yo te sigo en todos los temas, sí que semanalmente, y la verdad, para mí me ayudan muchísimo. Pero el modelo de negocios de este tipo de cadenas que son modelos, se les dice modelos de descuento duro. Ok. ¿Por qué? Porque son tiendas y entonces, claro, justo y bueno que es el tema que nos señalas, es una cadena nueva que inició en el 2015, pero habían otras cadenas que ya tenían este tipo de experiencias y en Europa inclusivemente. Así que el modelo de Justo y Bueno nace de una cadena similar en Alemania y ellos toman ese modelo y pues lo desarrollan en Colombia principalmente. Ujú. Y este modelo es muy atractivo. O sea, tenemos que decir los puntos buenos Claro, del modelo de negocio. Bueno, claro. que es vender a un costo muy bajo y tener una red de tiendas, o sea, Ujú. una cantidad de lugares, pocos. Tuve la oportunidad, inclusive antes de pandemia, de poder escuchar a sus ejecutivos hablando de las bondades del modelo. Ujú. Y un modelo, y una de las bondades que ellos decían era, pues, la capacidad del personal que ellos tenían, que eran los mismos que vendían, eran los que desempacaban y eran los que cargaban la mercancía. Entonces, ellos adaptaron muchas cosas. Con pocos empleados por sucursal podían manejar una operación interesante. Tenían también muchas estrategias de que podías conseguir cosas extremadamente baratas. Ejemplo, tenían una cava de vino, un vino español o un vino chileno a $3. ¿En serio? Sí, y en promoción creo que en 2,75. Entonces, o sea, uno cuando ve eso, uno dice, wow, cómo hacen estos señores para hacer. Pero ellos decían, nosotros compramos al por mayor. Claro. Tenemos un negocio, pues, inclusive de Colombia, todo lo que era el tema de ciertos productos, de empanadas y todo, arepas, Ujú. todo eso, ellos lo compraban en grandes cantidades y eso les permitía a ellos manejarse con un inventario interesante. Este modelo lo que busca es el mercado que no hace súper acumulado ni que, o por alguna Compra razón, al día a día. el día a día, Ok. exactamente. O Mm. sea que tú ibas justo y bueno, salías con un buen vino, con unos buenos cereales o algo de calidad a un buen precio. Entonces, ese era el mercado.
este mercado, pues definitivamente fue creciendo, fue creciendo. En Panamá, yo pienso que estas tiendas tuvieron un éxito importante y no porque lo diga yo, sino que sus ejecutivos en su momento lo decían y pues funcionaba, o sea, en el sentido de que había aceptación. Por ende, este es un modelo que se alimenta con la inversión, porque hay que abrir sucursales, hay que abrir, porque tú maximizas las posibilidades es teniendo más ventas. ¿Ok? Claro, ¿Ok? claro. Tienes un margen muy pequeño porque definitivamente, o sea, compras económicamente, pero tienes que vender barato. Pero lo que a ti te salva en el desarrollo del negocio es que vendas bastante y que tengas muchas sucursales. Entonces, ellos iniciaron en ese proceso y me parece bien. Sin embargo, hablemos de algunos elementos de ese modelo que, que no lo puedo ver, eso le puede pasar a una persona también en su negocio pequeño, Ujú, pequeño. ok, Estos son negocios que por su naturaleza son de alto endeudamiento. Su riesgo está en la deuda. ¿Por qué? Porque ellos tienen proveedores y con esos proveedores llegan a acuerdos de crédito. ujú, Entonces, como ellos necesitan abastecerse, eso es, podemos hablar de uno de los riesgos que tienen este tipo de negocios. Entonces, ellos y todas las cadenas que operan así tienen un alto crédito comercial, ujú. tienen un alto crédito de proveedores de alimentos perecederos. O Ok, sea, que no es un inventario que lo puedo guardar y lo vendo lo cuando tienes quiero. que No, vender ya. ya, ya, Ajá, porque tienen vencimiento, hay ajá, registros. ok. Entonces, el, este negocio funciona bajo ese esquema y les ha funcionado y pues bien, pero genera un alto endeudamiento. Pero genera un alto endeudamiento, compras de manera masiva y aún así la utilidad me parece que era muy poca y la rentabilidad muy poca. Correcto. Eso, Entonces, si no tienes buena rentabilidad y utilidad, ¿cómo vas a pagar esas deudas que tú tienes con los grandes proveedores? ahí está. Tiene que haber una administración financiera muy estricta y como dices, y es verdad, la utilidad es bien baja, bien baja, al punto de que por lo menos el modelo de ellos hacían todo. La logística, ellos no tenían terceros. Es que todavía no entiendo, o sea, igual estás dando costos en mano de obra, no tenías que tener tanto personal en tu sucursal y eso de alguna otra forma te ayudaba a tener una utilidad razonable. Sí, porque bajabas costos por un lado, Ujú. pero ahí también hay que evaluar también dónde incrementabas también costos. En este tipo de cosas, claro, la información que manejamos Mirja y que manejamos pues la mayoría de personas que le dimos seguimiento al caso de Justo Bueno es la información de prensa. Uno no sabe, Claro, ahí es un porcentaje de la realidad que se dice, pero uno no sabe realmente las intimidades a la hora de qué fue lo que de momento sucedió. Y así es en todos los casos. claro. Así en todos los casos. Entonces la historia de que es una cadena de éxito, porque no era una cadena una cadena que cada día vende más es una cadena de éxito. Una cadena que cada día tiene más tiendas es una cadena de éxito. Pero ¿qué sucede? Ahí viene el tema, Mirja, de lo que es la evaluación de riesgos, que yo pienso que pues a veces uno puede evaluar ciertos riesgos posibles en una operación de negocio, pero la más difícil de estimar es el impacto sobre los ingresos. ¿Por qué? Porque tú no sabes Ujú. en un momento determinado tus ingresos cómo pueden ser afectados en cualquier tipo de negocio. Ejemplo, la reputación. Por darte un ejemplo, Claro, la reputación es algo que, mira, un comentario de Google, un artículo de Google puede acabar con tu negocio. Un mal de un comentario de cliente un en cliente redes, por ¿verdad? redes sociales Ajá. le cae a 50 clientes que te compran y los 50 Ujú, clientes no les gustó y no se siguen comprando. ujú. Entonces uno no puede medir eso a la hora de la hora. Ahora, la cerecita del dulce fue la pandemia para un negocio, un modelo de esto, o sea, donde realmente se paraliza la operación, no se puede vender como se vendía y la gente no está comprando tampoco como lo hacía. El gobierno entra a regalar alimentos o bolsas de comida. Mm. Entonces, ¿cómo queda tu modelo ante ese tipo de cosas? Entonces uno, preverlo es muy difícil. Entonces, ¿qué sucede? Pienso que la pandemia pudo haber tenido un impacto importante en la realidad de Justo y Bueno. Otro elemento importante que pues no lo digo yo, lo dicen las personas que estuvieron en la negociación en el mes de mayo en Colombia, entre ellos gente que quería o que estaban analizando el negocio para ver si lo adquirían o no. Hay un tal señor de apellido Alfonso Giraldes Castro, que es un empresario muy reconocido en Colombia. Él dice de que hay temas, o sea, que había problemas en el modelo.
y que en la administración hay otro que dice que de momento, gente que estuvo un poco más adentro, dijeron ciertas cositas que criticaban a la cadena, de que la cadena llegó a esos puntos por algunas razones, porque el endeudamiento al final en pesos colombianos al final quedó en 1.7 billones de pesos colombianos, aproximadamente 360 millones de dólares en deuda. Entonces uno dice, bueno, esos 360 millones, ¿dónde están? Mm, Porque se supone que había que manejar inventario. O tienes la plata o tienes el inventario. correcto. Entonces, si no tienes el inventario y no puedes vender, ¿qué sucedió? ¿Se consumió en gastos? Mm, Se, ay, me cons- compré el último Ferrari del año. se consumió. O sea, son cosas que uno no sabe y Ah, tampoco nos podemos poner a claro. especular, pero entonces, hay algo muy importante en esto, Mirja, y que todos nuestros oyentes deben de saber, y más que todo si son gestores de negocio. El crédito es uno de los elementos más críticos en el manejo de cualquier negocio. Y muchas veces el crédito te desenfoca del negocio porque como el crédito es la disponibilidad del efectivo que tienes porque te lo dio un tercero, Ujú. pero eso no significa de que el negocio esté bien. Puedes tener los recursos, pero son prestados. Esa plata tienes que regresarla. Sí, y es algo que yo siempre digo, cuando tú solicitas un crédito es para hacer crecer tu negocio, no para pagar una deuda que ya tienes, Así porque es. te vas a ir endeudando. Así es. Y tienes que tener siempre la visual de que ese dinero prestado lo conviertes en un activo en el negocio. Tiene que ser un activo en el negocio. Un inventario que lo vas a vender. Ajá, Si es una empresa de servicios, computadores o equipos que van a exacto. estar a disposición de lo que quieres hacer, una nueva máquina, un nuevo equipo. O sea, tú inviertes el dinero prestado para ese tipo de cosas porque de ese mismo Ujú, movimiento de ingresos vas a pagar la deuda. Vas a pagar correcto. la deuda. Entonces, ¿qué sucede cuando en algún momento determinado hay un desenfoque? La deuda se nos convierte en un problema. Y eso le puede pasar a un negocio pequeño, a un negocio mediano y a una ama de casa o a un padre de familia. Si tú en un momento determinado tienes endeudamientos en valores críticos, ese es lo primero que revienta. Y ya no es una ventaja el crédito, sino se convirtió en tu gran riesgo. ¿Por qué? Porque quien te proveyó de esos recursos va a establecer sus términos de pago, va a pedir su obligación de pago. Y entonces, ¿qué resulta? Ya no tienes la presión de que tienes que vender para crecer tu visión o tu O compromiso tu de negocio. negocio. No, tienes la Tiene, presión que tienes que ver cómo haces con los proveedores. Y te exactamente. desenfocaste. O sea, ya tu mente no funciona en pro de tu sueño, ni en pro del sueño emprendedor, ni en pro de la meta que quieres. No, tu mente, tus células y todo tu actuar dinámico funciona en que tienes un tema que tienes que pagar y que no tienes tiempo y que no sabes de dónde vas a sacar el dinero. Exacto. Las diferentes hormonas del cuerpo, la citocina, la No, amígdala. no, entonces, ¿qué sucedió? Yo creo que algo así, y Ujú, pues no somos quienes para juzgar claro. el manejo, pero esa es la información de prensa, ¿no? Ni siquiera, si hacen por Google y buscan todo lo de justo y bueno, van a hablarte que lo primero que hablan es de la deuda. Es la deuda. Entonces, ellos inician en un proceso de rescate, buscando un grupo inversionista para que inyectara 40 millones de dólares a la operación. Pero al inyectar capital a la operación, igual se convierte en una deuda también. Total, Se convierte en una... si no es con proveedores, es con los accionistas. Exactamente. Exactamente, o sea, Entonces, más inalcanzable de pagar, digamos, eh, que a lo mejor ellos tendrían que retransformar ese concepto de justo y bueno, el mismo modelo de negocio, para poder generar otras ganancias que realmente lo que golpeen realmente su negocio. eh, el tema de buscar un salvamento, ellos Ujú. lo que buscaban, y eso es lo normal y el sentido Claro, común, tenían que buscar una fórmula para seguir operando. Esa fórmula, eh, ellos estimaron 40 millones. Para mi concepto, muy privadamente, es que necesitaban mucho más de eso.
pero ellos en sus cálculos dijeron, son 40 millones, un tema de 4 millones por mes por una cantidad de meses para poder sostenerse. Y no se dio la negociación. Finalmente el inversionista no, pues estuvieron en conversaciones, estuvieron, pero al final no se dio. Entonces, finalmente la cadena tuvo que hacerle el anuncio de prensa donde pues decía la liquidación en Colombia principalmente y después ya en Panamá. En Panamá. Esto a todos los emprendedores que nos escuchan eh, nos tiene que, pues, tenemos que reflexionar. Y no hay nada mejor, Mirja, y todos los emprendedores que nos escuchan, que es escuchar de experiencias. Y este es un caso bueno para analizar y para aprender, para aprender. Y que los conceptos de marca son muy importantes. Yo creo que en algún momento determinado, todos los que estaban valorando estas negociaciones, ellos valoraban la marca y ellos decían que el atractivo para el accionista era de que iba a adquirir una empresa con una deuda de 360 millones, pero que la marca podría valer más de eso. Porque acuérdate que la marca es el intangible. Exactamente. Obviamente tenías una gran demanda de clientes. Claro, Eso realmente tenías una representaba. penetración de mercado. Exacto. Entonces cuando la visión de la marca o del marketing te establece esos valores, llega un momento en que las negociaciones se complican, porque el que tiene el dinero, va a examinar la marca, va a ver cómo la marca se afecta por esta crisis también. Esa es otra, que cuando un negocio se afecta temporalmente. Entonces quizás porque meterse en ese negocio era, como quien dice, dar el capital que eran 40 millones y asumir la responsabilidad de 360. ¿Y qué recibo yo a cambio de esto? ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar para recuperar esa inversión también? Esa es Exactamente. otra Estás cosa. comprando un intangible que el intangible te promete que tiene tantas sucursales entre Panamá y Colombia y que vas a vender. O sea, tú estás comprando el puro intangible, puro intangible. Entonces, a la hora de la hora, el que iba a poner los 40 millones iba a analizar eso. Dice, bueno, ¿me meto o no me meto? Entonces, tenemos que aprender allí. O sea, los intangibles, y eso es normal en nuestra economía de capital, los intangibles forman parte del día a día porque este tipo de negocio, más que todo cuando los negocios son grandes, la marca, la fuerza de marca, es el arraigo que hay entre sus clientes es lo que al final vale la empresa. Aunque en la contabilidad diga que vale $100,000, pero lo que manda realmente es el mercado que le es fiel a esa marca. Ujú. Y yo creo que el equipo negociador probablemente a eso era que le, que le, le metían énfasis en esas negociaciones, pero Con pues mayor peso, dándole claro, mayor peso, sí. porque, ejemplo, uno se metería en una casa donde tiene una deuda altísima si no tiene la posibilidad de ingreso. Nunca. No. A nivel personal, uno jamás haría una así. Entonces, en un negocio es lo mismo. Quien iba a meterse ahí tenía que hacerle frente a esa deuda. Los valores intangibles que le prometía el negocio tenían que ser altos y el tema reputacional por una crisis tenían que ser subsanables en corto plazo. Entonces, todo eso te paraliza un proceso de negociación y entonces al final definitivamente no se dio, no se dio. Otro punto importante. Espera, déjame recordar las líneas 378 27 11 12 13 14. Estamos hablando sobre el caso de, bueno, iba a decir caso de éxito, pero ya no, ahorita no es Una caso. historia, Una historia, una historia. una historia de la vida real de esta franquicia Justo y Bueno, que como ustedes saben, se declaró en quiebra hace pocos meses, teniendo una deuda pues de 30 millones de dólares, 360. 360 millones de dólares aquí en Panamá, más de Y 80 Colombia. sucursales aquí en Panamá y más de 1000 sucursales en Colombia. Entonces, estamos aquí con Lucas Morales, quien es socio y... ¿Hay llamada? ¿Tu empresa primero? Buenos días. Ajá, dígame, cuénteme. Ujú, ujú. Ejemplo de, de la comunidad china. Ellos tienen una forma muy buena. ¿Cómo subsiste una tienda?
porque una tienda tiene que subsistir a base de ¿qué? De precios bajos y de buen manejo de inventario. Entonces, uno ve al chino propietario que él es el que va al mercado a comprar. Él no contrata a nadie. Mm. Él lo va a hacer. Si no va él, va la esposa, la china. Bien, el carro con la cual lo va a comprar es de él. Y lo más seguro que sea un panel, la mayoría son panelcitos blancos o pick-up blanco, diésel. ¿Ok? Bien, a las 5 de la mañana uno ve, todo lo ve uno ahí en el mercado comprando mercancía porque esa es la hora que tú puedes comprar y poderle ganar a la mercancía. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tú ves los fines de semana que trabajan ellos mismos. Y ahí no hay código de trabajo, ahí no hay hora extra, ahí no hay Ni nada. código de Ahí ética, lo que hay es nada. amor de familia y el que forma parte de la familia tiene que agarrar la caja por 5 horas, por 10, hasta que la mamá lo reemplace y así. Ellos absorben el gasto, lo absorben ellos mismos por su visión de familia y para ellos realmente, la verdad es que para ellos es sobrevivencia al final. Porque ellos emigran con una expectativa de estar mejor acá que allá, en el sur de China. Entonces, el modelo de negocio de una tiendita funciona, entonces eso le permite a ellos no tener que pagar todas esas cosas porque ellos mismos las aportan. Claro, ni cuota obrero patronal, Ni ni nada de cuota, eso, ni seguro nada. social, ni nada. Nada. Entonces, hay cosas que aquí las leyes aplican para uno y para otros no. Y ese es un ejemplo. Aquí, migración, caja de seguro social y todo lo demás, cierra los ojos, te tapa las orejas ante situaciones de migrantes que son injustas. Y ahí no aplica nada de eso. Pero el modelo les funciona. ¿Por qué? Porque ellos absorben el gasto. Tú no vas a ver a ellos ahí, ellos no van a contratar a un latino, a un criollo con estudios universitarios para que le maneje la tienda. Ellos dicen, para eso estoy yo. Entonces, ellos absorben el costo humano, y es un costo humano grande, por Ujú. supuesto, a cambio de poder manejar precios bajos y generar ventas. Y es una fórmula exitosa. Esa es una forma que le funciona a ellos y a cualquier panameño que lo quiera hacer por cuenta propia le va a funcionar. O sea, eso es 100% seguro porque tú eres empleado, eres emprendedor, Yo, 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 eres yo, yo. yo, yo, yo. Nada más que la salud y la vida te alcance para Exacto. poderlo hacer. Y que tus gustos te lo permitan, de que no quieras ir a la playa nunca y que no quieras disfrutar. Si tú te quitas todo eso de la cabeza, y te aseguro que el negocio va a ser súper rentable. Ahí no hay nada que hablar. Ese modelo, cuando tú lo llevas a un modelo corporativo, que es un modelo grande, Custibuno tenía 5.000 empleados, más de 5.000 empleados. Oiga, más de 5.000 empleados es el 60% de la autoridad del canal, Ok. de los empleados, o sea, es un volumen de empleados grande. Ujú. Cuando tú llevas eso a una operación logística, porque acuérdate que los locales de ellos eran de 200 metros, de 150 a Eran 200 metros, pequeños. ahí podían tener unos 10 metros de bodega para guardar mientras abastecen. Entonces, ellos tenían que tener una logística diaria. ¿Para qué? Para reabastecer las góndolas con su mercancía. Y eso es costo. Y la gasolina y la logística. Yo he tenido la experiencia de participar con un grupo corporativo, en el equipo corporativo de negocios de logística, y pues realmente la logística en Panamá cuesta. Uno, y no por los temas de combustible ahora de la pandemia, no, desde mucho antes el combustible estaba por las nubes, entonces para una operación logística es muy difícil por los costos que maneja el conductor, el carro, los seguros, el proceso. Entonces, al, al vivir todo este tipo de cosas en un negocio, como en el caso de ellos, vemos que son costos grandes, que por más que quieras eliminarlo, va a ser muy difícil eliminarlo. Entonces eso tú solo tienes que cargar al precio. Pero si tienes una promesa de que eres el más barato, ¿qué Ujú. sucede? Claro, Queda subsidiando, absorbiendo. todo. Exactamente. Ujú. Conciencia en algunos casos, otros accidentalmente, pero queda subsidiando el costo para que eso llegue. Por decirte un Y ejemplo, por eso que la utilidad era muy pequeña. muy pequeña, porque, o sea, ejemplo, un vino de España, un vino de esto, oye, a 40, esos 50 precios. dólares, $60. Y aquí lo están vendiendo en $3. Pues, no, por favor. Entonces, la matemática es única y la matemática, aparte de ser exacta, es bajo sentido común. Llega un momento en que esa bola de nieve se estresa y va a reventar por la parte más débil, que va a ser por la presión externa financiera. Entonces, todos los negocios hoy día, la parte financiera es la más importante. Y eso es algo que tenemos que aprender. Que ¿Por qué? Porque mira, a nadie le enseñan manejar financieramente un negocio. Es más, a nadie nos enseña ni siquiera la casa.
cómo manejarla. Uno la aprende a base de prueba y ensayo. Ni siquiera el matrimonio. Ahí va. Ni si- Ese es el que maneja la plata en el matrimonio, es el que peor la maneja. Y ese, en la pareja es muy importante de que el que tenga más habilidad para el dinero, ese es el que tiene que manejar el dinero. Claro, Pero a veces al revés. Dirán no, que tiene que ser el hombre. Y resulta que el hombre es el que más gasta. O al revés. Dios mío, la tarjeta de crédito. ¡Ay! Y estos días, para Navidad, Dios mío, esa tarjeta de crédito, Dios santo, sufren las pobres. Ya no hacen pip, sino hacen ¡pam! Chillan. Las tarjetas de crédito llega el momento porque mira, el mercado y la mercadotecnia es eso, motivarte a comprar. Entonces, a veces uno va a comprar de más, pero cuando uno se mete en el tema de los negocios, tú tienes que ser un controlado. El crédito tiene que ser controlado. Tus emociones tienen que tener un proceso antes de convertirla en decisiones definitivas. Y tienes que también tener la capacidad de poder decir no cuando hay que decir no. Pero eso lo va a hacer tu conocimiento y tu educación en los negocios. Entonces, yo veo mucho emprendedor muchas veces y trato la medida posible, le digo, mira, cuando tú eres emprendedor y tienes tu propio negocio, te convertiste en un profesional donde tienes que estudiar todos los días tu negocio. Todos los días, hasta el último día de tu respiro. ¿Por qué? Porque tienes que aprender cada día ese negocio, cómo manejarlo, cómo cambian las cosas. Ya la gente hoy día, ahora resulta que la gente ya no va a la tienda, la gente quiere que se lo lleven a la casa. Ahora resulta que esto es por medio de plataforma. Ahora resulta que la forma de mentalidad, todo es ya, la inmediatez. Entonces, si tú no estás al tanto de esas cosas, tú tienes un modelo muy atrasado para lo que el mercado está pidiendo. Entonces, regresando al caso de estudio, yo creo que eso fue uno de los puntos importantes que no les ayudó a justificar, bueno, el manejo financiero de la deuda, la responsabilidad en los tiempos. Yo sé y yo sé, y los medios lo dicen, de que sí, definitivamente, tenía que haber grandes atrasos, pero se les tornó inmanejable. Y ahí sí, sí creo que estos comentaristas que tuvieron en las mesas de negociación, esos comentarios que hacen era de que sí había muchos gastos claro. muchos gastos y que eso no pudieron manejar el margen de ganancia. Y es más, la empresa tenía un déficit, creo que eran de 135 millones que estaban manejando aproximadamente según la cifra. Debo confirmar si eran pesos, pero yo creo que eran en dólares. Entonces, o sea, ¿qué sucedió? Todo se llevó el ímpetu del negocio al crecimiento de la marca, porque la Muy marca, rápido. sí, no, y era tangible. Por eso, o sea, Ujú. yo analicé este negocio y con los mismos ejecutivos que hicieron una presentación en el año 19 y el modelo era incuestionable, era incuestionable. La verdad, el modelo tenía todos los elementos cubiertos y tenía sus razones. ¿Qué sucedió? Bueno, el mismo modelo se convirtió peligroso para el momento en que estaba viviendo el mundo, para el momento en que estaba viviendo El tema de nuestros la países. crisis de la pandemia. Y ese es como un barco grande. Tú no puedes, un barco grande en hundirse o si lo quieres voltear de la izquierda a la derecha, eso toma un tiempo. O sea, un barco, si tiene que cambiar de dirección para moverlo, se puede demorar 15, 20 minutos, por darte un ejemplo, en moverse. Entonces, un negocio es igualito. Si tú quieres hacer acciones, no las puedes hacer de carácter inmediato. Tienes que tomar un tiempo. Y quizás a ellos los tiempos se les acabaron. Según tu experiencia, lo que has visto, eh, ¿cómo se podría recuperar justo y bueno? Aunque ya es, o sea, ¿qué hubieras hecho tú como negociador, como accionista, como estratega? ¿Qué hubieras hecho para recuperar justo y bueno? Mira, yo creo que eh, definitivamente hubiese lo que ellos empezaron a hacer una reducción importante. Ujú. Ellos redujeron tiendas en la pandemia, Sí. Ujú. empezaron a abrir pocas en base al ritmo que tenían y empezaron a bajar. Yo pienso que eso había que hacerlo, había que hacerlo o Claro. quizás disminuir la apertura de tiendas, pero su modelo no se lo permite, porque acuérdate que su modelo es abre tienda, abre tienda, abre tienda. Entonces, pero yo pienso que había que disminuir de una forma sustancial. Otro elemento que podían hacer, ellos tenían que hacer una renegociación de deudas, pero con los proveedores directamente, con los proveedores, No con los bancos. no con los bancos, eh, y Ujú. por lo menos tenían que haberlo hecho en el momento indicado. Hay algo que dice cuando la gente está enamorada de que tú tienes que decir las cosas en el momento en que tienes que decirlas. Bueno, esta situación, ellos tienen que haberlo dicho en el momento que tenían que decirlo, no cuando estaban hasta el cuello.
Entonces, claro, porque la expectativa de los que manejan marcas es que vamos a vender, esto se está recuperando, la economía se va a levantar, la gente va a salir a comprar, vamos a estar bien. Eso está bien, 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 pero a veces uno necesita tener un financiero al lado o tener alguien de peso al lado que diga, óyeme, eh, tomemos con, tomemos con calma el tema, eh, vamos a pensar lo mejor, vamos a buscar otras alternativas. Entonces, renegociar con los proveedores directamente, eso sería una de las Claro, porque al alternativas. final te estás aliviando la parte financiera de los bancos que te cobran intereses, que te cobran horas, que te cobran otras Exacto. cosas. Claro. El FES y todo lo que viene. Y siempre el crédito comercial va a ser mejor que el bancario. Siempre. Sí, exacto. Siempre, Sí, siempre, siempre. Y eso, sí. uno porque pues puedes negociar con las partes. Pero también hay que considerar una cosa, de que cuando no tienes un gobierno corporativo de credibilidad en esos momentos, o quien está al frente no tenga la credibilidad ante los proveedores, no llegas a ningún acuerdo. Ahí es cuando un grupo grande que tiene, como que dice, muchas personas, ya no es importante que tenga muchas personas, es quién está ahí, quién lidera el proceso. ¿Por qué? Porque los proveedores van a decir, bueno, si está Mirja, yo conozco a Mirja. Mirja tiene 30 años de vida empresarial, 25 años de vida empresarial, y él se está comprometiendo a que nos va a pagar y que nos va a seguir comprando. Entonces, yo hubiese hecho una estrategia en esa línea, cambiar el equipo directivo, por decir un ejemplo, quizás, y darle un reordenamiento. Pero uno lo puede decir con la información que uno maneja a nivel de empresa, pero uno no sabe internamente realmente cómo estaban esos proveedores ya año 2019 o 18 con respecto a Que ya ellos. también necesitaban la liquidez Claro, y sobre todo no traer productos tan costosos y venderlo a un precio tan pequeño como el café que dijo el señor, como el tema del vino, con correcto. una carne importada. Eso también, eso te está comiendo la utilidad y la rentabilidad. Claro. Y el flujo también. También, ahora, también hay que considerar algo externo que no depende de la cadena ni dependía de la cadena, que eran los tiempos inflacionarios. Claro, La inflación que nosotros estamos viviendo va en subida desde hace ya varios exacto. años. Y para esto, nuestra referencia es Estados Unidos. Estados Unidos maneja una inflación disfrazada arriba del 16% y, y el dólar está fuerte. O sea, ¿cómo es que el dólar fuerte y todo lo demás y ellos están en esos niveles? Por el nivel de deuda que tiene Estados Unidos. Igualito, igualito, igualito. Entonces, lo de justo y bueno, en base a la información que nos suministran, es lo mismo que le puede pasar a un país. Y nosotros como Panamá, si no empezamos a hacer políticas para disminuir esa deuda y Exacto. empezar a decirle a la gente la verdad y no estar Ujú, resolviendo subsidios para todos, ujú, viéndolo políticamente para ujú. mantenerme, esto también no, Nos va a o costar a sea, nosotros más adelante. lo mismo le puede pasar a un país. Y Sí, eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha exacto. pasado, que los países se quedan sin dinero. O sea, ¿qué es lo que uno jamás debe, o lo que uno debe luchar en cualquier tipo de negocio? Es que tú no te puedes quedar sin dinero en ningún momento. O sea, el dinero es el oxígeno del negocio. Ujú, Entonces, cuando tienes una operación grande, requieres más dinero, pero tienes que tener estrategias donde tú conservas el dinero porque el dinero es ujú. lo que te obliga a ti a pagar, te da la facilidad de poder reaccionar y es lo que le da vida a tu gasto operativo, que es lo que le da la probabilidad a la venta. Exacto. Lucas, tú vas a tener que venir el 17. Porque de verdad, el 17 de diciembre es el último programa de este año de Tu Empresa Primero, pero de verdad tenemos otro segmento que es patrocinado por la Cámara de Comercio Digital y Blockchain. Y ya se encuentra con nosotros Rodrigo y nuestro invitado. Entonces, Pinky, ¿puedes presentar el segmento? Oye, Sí, está bueno. súper. Se llama Y nos mandamos empresarialmente.